Los 10 pasos del diseño web. Puntos clave para crear un diseño web profesional. Vamos a ver ahora los 10 pasos a seguir en el diseño web. ¿Cuáles son los factores que distinguen a un amateur de un diseñador web profesional? No te preocupes si te encuentras con que algunas cosas no las sabes, no las conoces, te quedas con dudas, porque en los siguientes vídeos veremos cada uno de estos puntos en profundidad. Ahora es simplemente que tengas una idea general de cuáles son los pasos que debes seguir para crear un diseño web que se pueda considerar profesional. El primer paso va a consistir en definir los objetivos. Este paso, aunque parezca obvio, se omite en muchas ocasiones. Es fundamental que antes de hacer nada, uno se plantee con su cliente cuáles son los resultados que se esperan obtener, es decir, cuál es la razón de ser del sitio web. El siguiente paso va a ser el decidir los contenidos. ¿Quién es el responsable de los contenidos? Hay que definir el qué es lo que vamos a decir, el cómo, de qué manera lo vamos a plasmar en la página web, el dónde, en qué puntos de la web lo vamos a decir y el por qué en estos puntos y no en otros. Aquí es importante que dejemos claro quién es el responsable de aportarlos. Por eso, para evitar malos entendidos, ya desde el primer momento definir quién es el responsable de los contenidos. El tercer punto va a ser dibujar un prototipo, o lo que se llama comúnmente sketch. Un sketch o un prototipo es simplemente coger lápiz y papel y dibujar la estructura de la página web viendo dónde van a ir los menús, dónde van a ir las imágenes, dónde va a ir cada una de las cosas que queremos poner. En este punto es importante que tengamos en cuenta que el cliente no siempre tiene razón. ¿Por qué? Porque no siempre va a saber qué es lo mejor. Muchas veces el cliente ve la página de la competencia y dice ¡ay, qué bonito esto! Yo lo quiero así. Y no es consciente que ese tipo de diseño no le va a llevar a los resultados que quiere obtener. Por eso el dibujar el prototipo nos va a ahorrar mucho trabajo. La razón es que cambiar un prototipo es tan fácil como romper la hoja de papel, coger una nueva y volver a dibujar. El siguiente punto se parece bastante a lo que sería el punto 3 de dibujar prototipos. La diferencia es que los vamos a hacer con una herramienta online o bien un programa de software. ¿Qué es un wireframe? Wireframe de lo que se trata es de una herramienta que nos permite crear de manera ágil y cómoda un diseño web de manera estructural. Es decir, de nuevo vamos a ver dónde van a ir los botones, dónde van a ir los menús, dónde van a ir las imágenes, sin haber de entrar en el diseño ni la presentación de cómo se va a ver a nivel de lo que sería colores, anchos de columna, etc. Con anchos de columna me refiero que no va a ser importante en este wireframe si son 300 píxeles o 230 píxeles, cosa que en la siguiente etapa que vamos a ver sí que va a ser ya importante. Es decir, en el punto 5, cuando ya vamos a entrar a maquetar en Photoshop. Si no sabes Photoshop, no te preocupes, porque también vamos a ver los puntos clave y los puntos básicos necesarios para poder maquetar un sitio web con Photoshop a la hora de presentarlo a un cliente. Es importante, cuando ya empezamos a hacer el Photoshop, que las ideas estén claras, porque cambiar un Photoshop nos va a llevar mucho más tiempo que lo que era dibujar un prototipo o crear un wireframe. Un consejo que te doy cara al cliente es que cuando le pases los dibujos que haces en Photoshop, lo hagas con imágenes de baja calidad y, a ser posible, yo te recomiendo que no se las envíes. Por una razón, que le ha pasado a más de una persona. Tú te matas a hacer toda la maquetación en Photoshop, entonces el cliente tiene un amigo que lo sabe pasar a código, te dice que no le interesa seguir trabajando contigo y aprovecha tu diseño para que se lo haga a otra persona. Aquí es siempre importante que vigiles mucho la información que facilitas al cliente para que no te pasen este tipo de situaciones. Lo ideal es que quedes con él y se lo enseñes. Ese es un consejo que te doy. Siempre que puedas, reúnete con el cliente para enseñarle las maquetaciones que estás haciendo en Photoshop. Una vez ya hemos maquetado el diseño y ya ha sido finalmente aprobado por el cliente, vamos a llegar ya al punto 6, que va a consistir en pasar nuestro diseño hecho ya en Photoshop a código. Código que va a ser HTML, CSS,
Y es posible que también utilicemos otras herramientas como JavaScript, PHP, MySQL, lo que necesitemos. Aquí un consejo que te doy es que tengas a mano un borrador con las carpetas y documentos que necesitas. ¿Qué significa esto? Cuando ya veamos cómo se hace una página web, veremos que los documentos básicos va a ser un archivo que se va a llamar, por ejemplo, índice.html y otro archivo que se va a llamar, por ejemplo, estilo.css y una carpeta en la que vamos a tener nuestras imágenes. Lo ideal es que cuando empecemos un nuevo proyecto no tengamos que crear cada vez este archivo base del HTML, el archivo del CSS, la carpeta de las imágenes, la carpeta del JavaScript, sino que ya tengamos un borrador, cojamos esto y a partir de aquí empecemos a trabajar. Esto lo veremos después y veremos que nos va a ahorrar mucho tiempo. Una vez ya hemos pasado todo el diseño a código, el siguiente punto que veremos es que es importante que comprobemos la compatibilidad. ¿Qué significa esto? Como ya sabes, hay un montón de navegadores web, desde Internet Explorer, el Google Chrome, Firefox, Opera, muchísimos. Y ahora ya con los dispositivos móviles ni te cuento. Vas a ver cuando te dediques al diseño web que acabarás odiando a Internet Explorer. Y no es porque tenga nada en contra de Microsoft, porque no lo tengo. Es simplemente porque Internet Explorer hace lo que quiere con tu código. Cuando veas que ya tu diseño se ve perfectamente bien en Opera, en Safari, en Chrome, en Firefox y te vayas a Internet Explorer, prepárate a tener un ataque de nervios. Sobre todo si vas a versiones más antiguas como Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, por no hablar ya de Internet Explorer 6, que mi consejo es que si el cliente no te lo exige, pases de él. Porque es un navegador que se creó en el año 99 y que está totalmente desactualizado. Bien, cuando ya estamos seguros de que el código es compatible con diferentes navegadores, vamos a tener que validar el código en la W3C. La W3C es un organismo internacional que se encarga de validar los estándares del diseño web. En este caso es importante que tengamos en cuenta que es muy posible que nuestro código esté validando y entonces insertemos un widget o un plugin de terceros, como por ejemplo podría ser pues un vídeo de YouTube o el like box de Facebook o un botón que ponga de Twitter para que te sigan y veamos que entonces nuestro código deja de validar. Esto pasa muchas veces. Mi manera de trabajar es que procuro que mi código valide en la mayor medida posible. Y aquí pongo en una balanza lo que sería la funcionalidad y lo que es la validación. Son buenas prácticas tenerlo presente y no crear un código caótico que esté mal estructurado, mal hecho, con un montón de errores. Pero si nos da algún error, tampoco es necesario dramatizar. Una vez ya estamos seguros que todo está bien, el cliente está contento, el código valida, hemos comprobado la compatibilidad y la web está dentro de la medida de lo que queremos, el siguiente paso va a ser subir la web al servidor. Para subir la web al servidor yo te recomiendo que utilices un programa de FTP, como por ejemplo FileZilla. FTP significa File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos. Y lo que hace simplemente es que coge los archivos de tu directorio local, de tu ordenador, y los sube al directorio que tú le digas del servidor. También cómo se subirían los archivos al hosting y cómo lo configuraríamos. Y para acabar, el 10º punto será pedir feedback, escuchar a los demás. Porque si no escuchamos las opiniones que nos dan los demás, no vamos a detectar fallos o puntos que nosotros no hemos tenido en cuenta. Siempre dicen que ven más 4 ojos que 2. Y 10 ven más que 4. Si solo hemos estado viendo el diseño nosotros y el cliente, seguramente habrán cosas que no hemos tenido en cuenta. O incluso a veces hemos hecho un formulario de contacto, nos parece que todo funciona bien y determinada persona tiene un problema. Escuchemos esos problemas, estemos abiertos a pedir feedback. Un punto donde podemos pedir feedback de nuestros diseños, un lugar, será, por ejemplo, en LinkedIn o en Twitter, en las redes sociales. La gente es muy proclive a darnos opinión y ayudarnos. Te recomiendo hacerte miembro de grupos de LinkedIn que se dedican a hablar de diseño web. Resumiendo, lo más importante de todo es que nos distingamos entre un amateur y nosotros que vamos a ser diseñadores web profesionales. La profesionalidad es clave. Mucha gente dice que hace páginas web. Mi pregunta es, ¿para qué sirven esas páginas web? Volvemos al punto 1, el objetivo. El objetivo es clave, los resultados. Hemos de dar una imagen profesional. No podemos hacer lo primero que nos pasa por la cabeza con un Dreamweaver, un editor visual, y subirlo a internet,
porque muchas veces va a ser mejor no tener una página web que tener una página web hecha por un amateur. Y eso es un punto que tenemos que tener presente cuando hablemos con nuestros clientes. No te preocupes si te ha quedado alguna duda de algunos de estos 10 puntos, porque los vamos a ver todos ellos en profundidad. Simplemente quiero que te queden claro estos 10 puntos que son clave para crear un diseño web profesional. El primero, definir los objetivos. Ha de tener claro el cliente qué espera conseguir de la página web. 2. Decidir los contenidos. ¿Quién es el responsable de facilitar los contenidos? ¿En qué consisten y de qué manera se van a estructurar? 3. Una vez tenemos claros los contenidos y los objetivos, vamos a empezar a dibujar con papel y lápiz unos prototipos de cómo se va a ver cada una de las páginas que conforman el sitio web. Cuando ya la idea esté clara con el cliente, pasaremos al punto 4, que va a ser crear los wireframes con una herramienta online o un programa de ordenador que nos permita hacer lo mismo, pero de una manera un poco más profesional. Finalmente, cuando estos wireframes estén ya validados por el cliente, empezaremos a maquetar en Photoshop. Y aquí es importante tener claro que no empezaremos el Photoshop hasta que el wireframe esté totalmente aprobado por el cliente. Y es importante también en este punto que tengamos en cuenta los temas de seguridad de nuestro trabajo, de proteger nuestro trabajo y no facilitar al cliente imágenes que pueda utilizar para que se lo haga otra persona y nosotros perdamos nuestros derechos. Una vez ya tenemos la maquetación en Photoshop, pasaremos al punto 6, que va a ser pasar el diseño a código HTML, CSS, JavaScript o lo que necesitemos. Cuando ya tenemos todo el diseño maquetado, vamos a comprobar que sea compatible con todos los demás navegadores, sobre todo Internet Explorer, las versiones antiguas de Internet Explorer, que son las que más problemas nos van a dar. Llegados a este punto, pasaremos a validar el código, que será ir a una página web de la W3C en la que vamos a poder ver los errores que hay. Como hemos comentado, van a haber problemas con código de terceros, pero simplemente se trata de tenerlo como referencia y no buscar la perfección, porque si vamos a buscar la perfección vamos a estar un montón de horas o, peor todavía, no vamos a poder poner fragmentos de código de terceros que nos interesan. Finalmente ya vamos a subir la web al servidor, la web va a entrar en vivo y una vez esté en vivo llegaremos al punto que pediremos feedback y con este feedback adaptaremos el diseño a las ideas que nos puedan llegar. Esto es todo y a continuación ya vamos a ver cada uno de estos puntos en profundidad.